De este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. A ver, pensemos en esto. ¿Puede una sola ley tener el poder de cambiar el destino de millones de personas? De literalmente redibujar el mapa de un país y desmantelar un sistema que lleva siglos funcionando? Pues esto se trata la reforma agraria peruana de 1969. Como señaló el antropólogo José Matos, esta fue la más avanzada transformación contemporánea del agro de las sociedades capitalistas dependientes de América Latina, que ha significado cancelar las bases de sustento de la oligarquía tradicional. A la vez, el sociólogo Fernando Eguren la describe como una de las reformas agrarias más radicales de América Latina, donde la clase terrateniente fue borrada del mapa. Y para el historiador Nelson Manrique, este proceso fue un auténtico parteaguas histórico, un cambio fundamental que acabó con un régimen opresor y servil y amplió la ciudadanía para millones de peruanos. Y a la vez, incluso el gran dirigente campesino, Luna Vargas, sintetizó su impacto con una frase contundente: la reforma agraria le devolvió la dignidad a los hombres y mujeres del campo. Así es como hoy vamos a desmenuzar cómo se intentó rehacer no solo el campo, sino todo un país desde sus cimientos. Era universitario en la época y nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. Las bajas que ocasionaron los movimientos campesinos y la reforma agraria de acá no llegaron al centenario y fue una de las reformas agrarias más radicales de América Latina. Vámonos a ese año, a 1969. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del Perú pone sobre la mesa un decreto ley que de verdad iba a sacudir al país entero. Y no era una simple reformita. Era un plan súper ambicioso para desmantelar la mismísima estructura de poder que había dominado Perú por generaciones. Y fíjense, lo más interesante es que la propia ley era increíblemente directa. Desde su preámbulo, o sea, desde el inicio, diagnosticaba el problema sin rodeos. Hablaba de profundos desequilibrios y de una injusticia social que ya era insostenible. Esta fue, digamos, la justificación oficial para una de las intervenciones del Estado más drásticas que se han visto en la historia del continente. Ok, entonces, para entender bien de qué va todo esto, vamos a seguir su propia lógica. Primero vamos a ver la desigualdad que supuestamente la hizo necesaria. Luego nos meteremos de lleno a la ley que prometía ser la solución. Vamos a revisar cómo se planeaba tomar y repartir la tierra y al final cuál era esa gran visión para forjar un campo peruano completamente nuevo. A ver, antes de hablar de la solución, es clave entender el problema. ¿Cómo era realmente el campo en Perú antes de 1969? O sea, ¿qué estaba tan roto en la sociedad que hizo que una medida así, tan extrema, pareciera la única salida? La realidad del campo era un contraste brutal. Imagínense el panorama. Por un lado tenías el latifundio, o sea, haciendas gigantescas, enormes, en manos de muy poquita gente. Y por el otro el minifundio, parcelas súper chiquitas donde las familias apenas si podían sobrevivir. La ley diagnosticó que esta brecha no solo era una bomba de tiempo social, sino que además tenía paralizada la economía del país. Entonces, frente a este problemón histórico, el gobierno presenta una respuesta que fue, la verdad, contundente y radical: el Decreto Ley 1771. Y no era un parchecito, ¿eh? Era un intento de reingeniería social a una escala masiva. El artículo 1, que es como el corazón de la ley, es sorprendentemente claro. El objetivo no era nada más económico. No se trataba solo de repartir hectáreas. La meta, y lo dice textual, era crear un sistema justo que buscaba devolver la dignidad y promover la justicia social en el campo. La visión, pues, era transformar el paisaje por completo. Se quería pasar de un modelo de tierra concentrada,
que muchas veces era improductiva y que mantenía a la gente en la pobreza, a un campo lleno de parcelas productivas que le dieran una base económica real y sólida a miles y miles de familias campesinas. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿De dónde iba a salir toda esa tierra? Bueno, pues el plan del Estado para hacerse de millones de hectáreas se basaba en una palabra muy poderosa y, por supuesto, muy controvertida: la expropiación. Pero ojo, la ley no era como un cheque en blanco para quitar tierras nomás porque sí. Definía con una precisión casi quirúrgica qué propiedades estaban en la mira: las que estaban abandonadas, las que se trabajaban mal o tenían baja producción, o simplemente aquellas que excedían un tamaño que se consideraba justo. El objetivo era, al menos en papel, justificar cada intervención. Por ejemplo, para que quede más claro, el artículo 19 le puso un número a la desigualdad. Estableció una regla muy concreta: nadie podía tener más de 3 veces lo que se llamó la unidad agrícola familiar, que era la medida de una granja que podía sostener a una familia. De repente, la desigualdad tenía un límite legal, hasta matemático. Bueno, una vez que el Estado ya tenía la tierra, llegaba el momento decisivo. El siguiente paso clave: ¿a quién se le iba a entregar? Las manos que recibieran esos nuevos títulos de propiedad iban a definir el futuro rostro del campo peruano. Aquí la prioridad era muy clara: la tierra para quien la trabaja. Los primeros en la lista, por supuesto, eran los campesinos que no tenían tierra. También las comunidades indígenas, a quienes históricamente se les había despojado de sus territorios. Y un nuevo actor clave que el gobierno quería impulsar con todo: las cooperativas. Y aquí hay un detalle súper importante. La visión no era nada más crear un montón de granjitas individuales y aisladas. No. Artículos como el 77 y el 97 nos muestran una apuesta clarísima por lo colectivo. Se impulsaron cooperativas y asociaciones a gran escala, porque se creía que trabajando juntos se lograría mayor eficiencia y más poder de negociación. A ver, ya sabemos qué tierra se tomó y a quién se le dio, pero ¿cómo funcionó todo el proceso en la práctica? La transferencia de millones de hectáreas fue una operación burocrática monumental, de verdad, pero que podemos resumir en unos cuantos pasos. El proceso seguía una secuencia bastante lógica. Primero, el Estado iba e identificaba los terrenos que cumplían con las condiciones. Segundo, un tasador oficial les ponía un precio, un valor para la compensación. Tercero, se ejecutaba la expropiación legal. Y el paso final, el más esperado: la adjudicación, que era cuando la tierra pasaba oficialmente a sus nuevos dueños. Ahora, un punto importante que siempre genera duda: ¿qué pasaba con los dueños originales? ¿Simplemente les quitaban todo y ya? Pues, según la ley, no era tan así. Se les compensaba, aunque no principalmente con dinero en efectivo. Como lo detalla el título 7, el pago por la tierra se hizo con bonos de la deuda agraria, que eran, en pocas palabras, una especie de pagaré del gobierno a muy, muy largo plazo, de 20 o 30 años. Pero la cosa no terminaba con la entrega de un título de propiedad. Ese era solo el primer paso, la primera piedra. La verdadera ambición, el plan maestro, era construir una sociedad rural completamente nueva, apoyada por una estructura estatal que no tenía precedentes. Quienes hicieron la ley sabían que dar tierra no era suficiente. Por eso crearon todo un sistema de apoyo alrededor: acceso a crédito barato a través de un nuevo banco, asistencia técnica para mejorar los cultivos, el fomento de cooperativas para vender mejor los productos, e incluso tribunales especiales para temas agrarios. Era, en teoría, un plan súper integral. En conclusión, la reforma agraria constituyó un proceso histórico de gran trascendencia que buscó transformar la estructura de la propiedad de la tierra y reducir las profundas desigualdades sociales existentes en el ámbito rural. Si bien sus resultados fueron diversos y objeto de debate, este proceso marcó un punto de inflexión en la búsqueda de una mayor justicia social y del reconocimiento de los derechos de los campesinos. Como sostiene CAI, las reformas agrarias en América Latina deben entenderse no solo como mecanismos de redistribución de la tierra, sino también como estrategias para modificar las relaciones de poder y promover el desarrollo rural. Asimismo, Kotler señala que la persistencia de las desigualdades en el acceso a los recursos refleja la necesidad de fortalecer políticas repúblicas que impulsen la inclusión, la productividad y el desarrollo sostenible del sector agrario. En este sentido,